Bienvenido a esta transmisión en vivo de Ministerios Peniel. Somos una iglesia que cree que los principios bíblicos transforman vidas. Estamos muy contentos de que te unas a nosotros para juntos levantar el nombre del Señor. Sabemos que a pesar de las circunstancias actuales, el pueblo de Dios se une confiando en que Él hará algo nuevo en nuestras vidas. Te invitamos a que te quedes con nosotros durante toda la transmisión. Nos encantaría verte cada semana. Siéntete bienvenido. Hola hermanos, ¿cómo están? Estamos en la enseñanza. Pues ahora me tocó a mí, que es cómo alcanzar la prosperidad. Le doy gracias a Dios por su vida, gracias a Dios porque nos permite tener esta enseñanza, que sea esta enseñanza una oportunidad de que el Espíritu Santo te hable y puedas entender lo que el Señor te quiere decir este día. Bueno, oremos, hagamos una oración, dándole entrada y que el Espíritu Santo te hable este día. Señor, te agradecemos, Padre, por cada uno de los hermanos que están escuchando esta enseñanza, Padre, para que ellos sean llenos, sean cultivados, Señor, en ti, Dios, y que también tú hables a través de mi boca, amado mío, que no sea yo, sino seas tú en medio de esta enseñanza, Dios. Te alabamos, glorificamos, Dios, y nos gozamos en ti, amado eterno. Amén. Amén. Uno de los temas que siempre como sociedad enfatizamos mucho es la prosperidad. Sabemos que la prosperidad es cuánto tienes, cómo te está yendo, ¿verdad? Entonces el tema ya se llama cómo alcanzar prosperidad, cómo tener prosperidad, cómo estar plenos en ese ámbito, en ese tema específico que se llama cómo alcanzar la prosperidad. Prosperidad sabemos que siempre lo vemos cuando la persona es monetaria, si tiene bienes, si tienen vehículos, si tienen algo en la cual les haga tener una vida más tranquila, más placentera, sin preocupaciones de que tengo, que voy a comer, de que voy a vestir, ¿no? Entonces una vida próspera. En sí, ¿qué es la prosperidad? De acuerdo a un conocimiento humano, dice que es un desarrollo favorable, especialmente en el aspecto económico y social. Otra definición es el estado económico y social satisfactorio favorable. Entonces vemos que aquí es un desarrollo, es una parte en la cual se tiene que hacer y que en sí es favorable, que hay una cierta, hay un enfoque en la cual se te va gratificar, en la cual se te va a tener vas a encontrar un objetivo en el cual tú vas a tener un favor. Dice que especialmente en el aspecto económico social, que nunca te va a faltar dinero y que social vas a estar acepto a un cierto aspecto social, con un cierto entorno social, con núcleos sociales. Otra parte es el estado económico y social satisfactorio o favorable. Entonces siempre hay una satisfacción. Tú cuando eres acepto en un núcleo social, siempre te sientes hasta agradable, ¿no? De que o estoy en un lugar donde me son aceptos. Por ejemplo, si lo hablamos en cuestiones económicas, un aspecto donde se me figura cuando tú vas a un campo de golf, que es un club social donde hay ciertas personas con ciertas características en la cual sabemos que pues también va influyendo lo económico. Entonces es una parte de la prosperidad. La prosperidad viene de la raíz del latín prosperitas, que en sí es el éxito en la que se emprende, la buena suerte en lo que sucede o el curso favorable de las cosas. Entonces siempre va a haber una acción para poder ser próspero, es decir, que hasta en el pensamiento humano, en el pensamiento lógico, es decir, te dice, ¿sabes qué? Para tener una prosperidad no solamente es desearlo, sino que también tienes que accionar, también tienes que hacer, también tienes que emprender, que esas ideas que tú tienes que accionarlas. Entonces, eso es lo que vemos la prosperidad de acuerdo a la visión humana, una visión muy lógica, pero también está la visión menos materialista, que ya no se comprende tanto en las cuestiones económicas,
que en la cual resalta que muchas personas tienen riquezas, pero a la vez no son prósperos, que no se sienten ni afortunadas, que ni creen en el curso favorable de las cosas, que en otras palabras, y que es muy correcto decir, que la prosperidad en sí, si lo vemos menos materialista, es tener lo que se quiere y necesitas para tu vida. Es decir, yo voy a tener una vida próspera, a lo mejor no tengo mi carro de lujo, no tengo mi Lamborghini, si lo puedes decir, no tengo mi casa, mi penthouse, no tengo esas grandes riquezas, pero mi alma se siente bien, se siente próspera, porque se siente satisfecha en todos los ámbitos. Esa es una visión menos materialista, pero también más enfocado en la lógica humana. Pero en Dios sabemos que la prosperidad es muy diferente a la prosperidad humana. De acuerdo a un estudio, una noticia del periódico secular El Sentinel, que fue divulgada el 24 de septiembre del 2003, el cual decía: la religión es un factor importante en la acumulación de la riqueza, que indica un estudio, según este estudio hecho por la Universidad de Ohio en Estados Unidos, los que más asisten a servicios religiosos son los que más reflejan acumulación de riquezas naturales, personales. Y los que más tienen, hasta los ponían en ciertos orden de acuerdo a las investigaciones, que son los judíos, los protestantes, cristianos, católicos, y después los protestantes conservadores, en ese tipo de orden. Entonces, de acuerdo a este estudio decía, ¿sabes qué? Vamos a ver por qué la gente son prósperas. Y se daban de cuenta que el factor de esas personas tenían una creencia, tenían un seguimiento a Dios. Y de acuerdo a esto tienen el siguiente orden, que es los judíos, los protestantes, los católicos y los protestantes conservadores. Entonces, de acuerdo a este estudio, ¿qué enfatiza o qué da a entender y qué se da a conocer? De que el mundo se está dando cuenta que la acumulación de riquezas está estrechamente ligada con la relación del Señor. Sabemos que Dios no es un Dios de religiones, es un Dios de relaciones. Entonces sabemos que cuando tienes una relación estrecha con Dios, entiendes el aspecto de prosperidad en la palabra del Señor Dios, es la mayor prosperidad o es la mejor definición de prosperidad que tú puedas tener ante el Señor. Para eso vamos a apoyarnos mediante varios versículos bíblicos, como Proverbios capítulo 28, versículo 25. En esta parte enfáticamente es: mas el que confía en Jehová prosperará. Te lo voy a volver a leer. Más es, ten en primera en cuenta eso, que es más el que confía, el que tiene fe en Jehová prosperará. Entonces vemos que la confianza en Dios es la entrada total a una prosperidad del ser humano, y que todo esto va a suceder que mientras que tú tienes fe. Sabemos que sin fe es imposible agradar al Señor, y para que tú tengas prosperidad es importante que tengas fe en el Señor, fe en que Él te pueda prosperar, fe en que pueda cambiar las cosas para que tu prosperidad sea hecha. Pero la prosperidad, como habíamos dicho, no solamente se va a enfatizar a lo que es cuestiones monetarias. La prosperidad en sí se divide en tres maneras, en tres áreas. Sabemos que nosotros como seres humanos nos componemos con el alma, con el cuerpo y con el espíritu. Y por consiguiente, como esas tres cosas nos conforman, la prosperidad en nuestras vidas se conforman de esas tres maneras. Una es la prosperidad del alma, que incluye lo que es la mente, los deseos y las emociones, que es como nos sentimos bien, lo que nosotros deseamos, lo que queremos tener. Hay también una prosperidad del cuerpo, que en este caso es tener una excelente condiciones físicas, por ejemplo, vernos bien. Esa parte de prosperidad también nos agrada. No es esto no se puede ignorar, porque por ejemplo, si lo hablamos de los propósitos de Año Nuevo, siempre es adelgazar y estar bien en salud, o simplemente el hecho de decimos, sabes que yo quiero gozar de buena salud para tener trabajo y yo poder ser un proveedor en mi casa y que nunca me falte. Entonces es una parte de la prosperidad, lo que es el cuerpo. La otro punto es la prosperidad del espíritu, que en esta parte
va muy fundamental y que se puede a partir desde aquí y se puede desprender lo demás, que se trata de tener una relación íntima con Dios, pero en ello hay que ser nacido de nuevo. ¿Qué quiere decir? Que tener prosperidad en alma tenemos que decir, debemos rendirnos al Señor, creer en el Señor y creer que ese Dios poderoso, Jesucristo, Dios, fue a la cruz para el perdón de los pecados y traer una vida nueva a nuestro entorno social. Entonces, la prosperidad es una parte de las áreas que en el ser humano ha sido y es más afectada y donde se emanan muchos problemas debido a la insatisfacción provocada en uno mismo. Es decir, nosotros como seres humanos, cuando no nos sentimos satisfechos en cualquier área, en la escuela, en la cual va esa parte del alma y de decir, ¿sabes qué? Quiero tener más. O inclusive en el espíritu, sabiendo que cuando estamos alejados de Dios, nuestro espíritu va muriendo, va muriendo, va muriendo. Pero si estamos en esa comunión íntima con el Señor, nuestro espíritu se vivifica, se renueva. Y en la prosperidad del cuerpo por tener condiciones físicas. No podemos decir, y es muy respetable a las personas de capacidades diferentes, que las mismas acciones, si tuviera solo un brazo, no es la misma esfuerzo que va a tener para agarrar por ejemplo, esta libreta, que si lo agarro con las dos, ¿no? Es mucho más fácil. Entonces, eso depende mucho de lo que es la prosperidad, que cómo afecta a nuestros corazones cuando hay insatisfacción. Pero las buenas nuevas es de que uno de los deseos del Señor es que siempre seamos prosperados, que nunca nos falte absolutamente nada, que el Señor siempre es su promesa y siempre va a ser de que seamos prosperados. Eso lo dice en el libro 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2, y se los voy a leer enseguida. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud y así como próspera tu alma. Te lo vuelvo a leer. Dice, amado, yo deseo. O sea, el Señor no quiere que primeramente no tengas nada de prosperidad. Dice, dice que en todas las cosas, que no hay nada, absolutamente nada que se le pase al Señor de que seas próspero y que tengas salud. Ahí va enfocado lo que es la prosperidad físicamente y así como próspera tu alma. Ahí hemos enfocado los 3 puntos donde el Señor quiere que seamos prósperos y que el Señor le es importante nuestros deseos, nuestro corazón. También es importante para el Señor la relación que tengamos con Él y que físicamente estemos listos para tener que seamos prósperas en cada una de las áreas de nuestras vidas. En esto, pues generalmente Dios quiere que disfrutemos de todo esto y que nos vaya bien en todos, tanto en nuestros esfuerzos, en nuestros planes, en nuestros ministerios, en nuestras familias, en todo englobado, de acuerdo a la voluntad y la dirección suya. Así que las bendiciones de Dios, mediante la rendición de Cristo, tiene el propósito de satisfacer todas las necesidades, tanto físicas como las espirituales. Como por ejemplo, la palabra traducida, prosperado en todas las cosas, literalmente significa tener un buen viaje, ser guiado por un buen camino. Entonces, si dice, debemos de tener un buen viaje, ser guiado en todo un camino, quiere decir que la oración primordial, en este caso que estamos hablando de Juan, que estaba haciendo esa oración, era que andemos por el camino de la salvación, que nosotros como creyentes sigamos en la voluntad de Dios y en su verdad y disfrutemos de sus bendiciones. Es decir, si queremos ser prósperos, tenemos que seguir al Señor, tenemos que obedecer al Señor, tenemos que rendirnos al Señor. No podemos pedir prosperidad al Señor, pero andar a la misma vez en pecado. Eres frío o eres caliente. Entonces el Señor nos insta que de acuerdo en su deseo de ser próspero, que le sigamos a Él. Dios quiere que nosotros ganemos lo suficientes para poder suplir la vivienda, alimento, vestido para uno y que nuestras familias también lo tengan y también que podamos ayudar a otros y llevar adelante
de todo esto la causa de Cristo. ¿Esto cómo lo podemos entender? De acuerdo al libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 15 al 19, él está hablando a los filipenses que en la cual hace mención de que esta iglesia sea bendecida. Y lo podemos leer, capítulo 15. Y le invito a que hable su Biblia y dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces aquí está diciendo Pablo: hey, yo sé que me han bendecido, y que en este caso la iglesia de Filipenses bendició a Pablo y puedo bendecir también a sus familias, ¿sí? Entonces el Señor siempre lo que nos da para bendecir, siempre que nos hace prósperos, no lo hace solamente para que nosotros no lo quedemos, sino que también podemos ayudar a otros, para bendecir a la iglesia, para que ésta crezca y la palabra de Dios sea esparcida. Dios quiere también que los creyentes en Cristo tenemos lo suficientes para poder suplir vivienda, alimento, vestido para uno y otro. Entonces también Dios nos da lo suficiente para nuestras necesidades. Eso lo dicen en el libro de 2 de Corintios capítulo 9 versículo 8 al 12, y dice de esta manera: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Entonces, nunca va a faltar a nosotros como creyentes en Dios cuando pedimos a Dios que nos prospere y que podamos dar hacia los demás. Pero también sabemos que podemos pedir a Dios que suple todas las necesidades materiales, pero también hay que reconocer varios aspectos del Señor en este tema de prosperidad, porque sabemos que para tener prosperidad debemos también de ser procesados, de que debemos de ser digeridos, debemos de pasar un proceso para poder alcanzar esa prosperidad en Dios. Uno de los puntos es que puede permitir que los hijos pasen por tiempos de necesidad, y no te lo hace por, ahora sí, que hacer la vida imposible, ¿no? Sino para tener más confianza en Él, para cultivar más la fe, para que tengas, y como se cultiva la fe, por consiguiente se va a tener una paciencia espiritual en el Señor. Entonces todo tiene un porqué del Señor, de los misterios de Dios. También se pueden padecer angustias severas por causa del testimonio de Jesucristo y por el servicio a Él. Eso podemos entenderlo totalmente. Vamos a leer un versículo que es Lucas capítulo 6, del versículo 20 al 23, y dice: y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Entonces el Señor nos advierte que también hay que pasar por procesos, nos van a pasar cualquier circunstancia, pero en esa el Señor siempre nos va a prosperar. Entonces alégrate cuando tú sigas en Dios y te está pasando una circunstancia, no te preocupes, que el Señor sabe por qué te está permitiendo las cosas y te está preparando para lo que viene en un futuro, de lo que Él ya ha destinado para ti.
También podemos sufrir la pobreza debido a las circunstancias nacionales o naturales como la guerra, el hambre, la sequía o malas condiciones económicas o sociales. Sabemos que ahorita hay un aspecto social en el cual estamos viviendo en el momento. Y por ejemplo, una de las partes habla aquí en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo del 28 al 30, y dice: y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que venía una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, la cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Es decir, había escasez, pero había provisión. Siempre en el Señor puede haber procesos en el cual podemos decir, puede haber escasez, pero recuerda que el Señor siempre va a proveer. Otro de los puntos que la presencia, el auxilio y la bendición de Dios en la vida física del creyente están relacionados con la prosperidad de su vida espiritual. Entonces, si está relacionado con la vida espiritual, la prosperidad, se debe buscar lo que es la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Dice en Mateo 6:10, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así como en la tierra. Es decir, si quiero ser próspero, debes de buscar primeramente el reino de Dios y justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es decir, siempre debemos de buscar primeramente la voluntad de Dios, el deseo de Dios y no nuestras voluntades. A veces no nos gusta pasar por procesos en la cual nuestra fe va a ser probada, pero es importante porque llegaremos con la actitud y de la forma correcta para ser prósperos. Otra parte también es obedecer al Espíritu Santo, porque dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y si somos prósperos, por consiguiente somos hijos. Si somos hijos, debemos escuchar al Espíritu de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Debemos de tener una relación estrecha, debemos de ser conscientes de que es importante que en la relación de Dios podamos captar, que podamos distinguir la voz del Espíritu Santo en toda circunstancia que esté pasando. Debemos estar permanecidos separados del mundo, es decir, nosotros no debemos vivir como el mundo, sino que el mundo debe vivir conforme a lo que nosotros estamos viviendo, y nosotros debemos de vivir en Cristo Jesús. Romanos capítulo 12, versículo 1-2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable de Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, no debemos de vivir conforme a la voluntad de este mundo, sino que debemos de vivir conforme a la voluntad del Señor, no haciendo una voluntad propia, sino haciendo la voluntad del Padre siempre. Debemos de amar la palabra de Dios sobre todas las cosas, porque en Él emana su voluntad, de Él emana todos los deseos del Señor hacia con nosotros, y que en la cual debemos nunca olvidar eso. Dice Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y milicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es decir, siempre ser impregnados de la palabra del Señor. Dice primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, porque por ella crezcáis para salvación. Debemos de estar en oración constante en lo que es búsqueda de la prosperidad, de cómo alcanzar la prosperidad. Por eso debemos de pedir su ayuda en oración. Mateo 6:11 dice, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Siempre Dios nos va a proveer. Pero la prosperidad no se alcanza solamente sentado y solamente esperando que algo me caiga del cielo, ¿no? Debemos de trabajar duro. Dice la segunda libro de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo del 6 al 12.
Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque nosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros a nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que alguno entre vosotros anda desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Es decir, que esa fe que tenemos en Dios debe acompañar por obras para poder ser prósperos, para alcanzar prosperidad. Debemos de confiar que el Señor va a suplir todas nuestras necesidades. Dice 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es decir, al Señor no se le va a escapar nada ante cualquier proceso, y que en la prosperidad siempre va a tener cuidado de vosotros. Y debemos de vivir de acuerdo al principio de buscar ante todo el reino de Dios y su justicia. Y eso sabemos que lo encontramos en Mateo 6:33, como lo habíamos dicho, que es más, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y en esto, para que siempre aseguramos que en la prosperidad del creyente, en los tres aspectos de la prosperidad que habíamos dicho, que era el alma, el cuerpo y espíritu, no debemos de quedar exentos, que va a haber dificultades en nuestras vidas. Pero lo importante es lo siguiente: que la adversidad y los problemas se deben de afrontar con oración y en confianza, en fe en el Señor. Porque dice la palabra, Proverbios 28:25, mas el que confía en Jehová prosperará. Entonces, hermanos, nunca perdamos la fe en Cristo, de que Él nos puede prosperar. Y no solamente estoy hablando de lo que todo lo vimos, que sea en la cuestión económica, sino que sea tanto en tu alma, en tus emociones, tus deseos, en el cuerpo, en cuestión físicamente y en el espíritu, que esto va ligada a la relación con Dios. Que hay que tomar también cartas que para que seamos prósperos en todo debemos de tener una relación primeramente estrecha, una relación íntima con Dios, porque de ahí va a tomar lugar en el alma y lo que es en el cuerpo. Entonces, esto es cómo prosperar tu alma. Y recuerda que siempre, ante todas las circunstancias, el Señor tiene el control. Solamente tú tienes que confiar, solamente tú tienes que obedecer su palabra, tienes que cultivarte de Él. Pero bueno, damos gracias y que tengas bendecido día. Señor Padre, te damos la honra, la gloria, la alabanza y honor, y que esta palabra, Señor, sea grande provecho en los corazones de mis hermanos, de todo aquel que está escuchando la palabra, Señor. Y que nos enseñes día a día cómo saber prosperar nuestra vida, Señor, en todos los aspectos. Y te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno y fiel. Dios bendice a cada persona, Señor, que esté escuchando, a sus familias, a sus amigos, Señor. Y te damos la honra, la gloria, la alabanza y honor, Dios, y sea alabado tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Amén.
wanna dance?